capítulo 3. Vamos a leer los versos del 1 al 12. Mateo capítulo 3, versos del 1 al 12. Y vamos a leer de forma alternada. Yo leo un verso y ustedes leen otro y así. Comienzo por el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de velo de camello y tenía un signo de fuego alrededor de sus ojos, y su comida eran rosas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y era bautizado por él en Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta para que los padres. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su apretador está en su mano y limpiará su vera y recogerá su trigo en el granero y quemará paja en el fuego mientras sacará. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rubén, puede dar gracias por la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, venimos ante su presencia, Padre Santo, para agradecerte por un nuevo día de vida más que nos das, por oportunidades para que tu casa esta noche, Señor. Gracias te damos por esta porción de tu palabra de vida, Señor. Gracias por tenerla, gracias por poder esta noche tener la bendición de poderla estudiar. Señor, permite que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a todas las cosas que tú tienes para nosotros, que podamos aplicarla, que podamos ser hacedores y no solamente oidores de ella. Bendice a todos los hermanos acá representados y apresura los pasos de los que todavía no han llegado, Señor, y que te puedan gozar también con nosotros en este estudio. Gracias te damos por los hermanos que para conocerlos, dele sabiduría del alto, Señor, y que todo lo que hagamos y digamos esta noche sea para la gloria de la Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tener un estudio que se titula ¿qué es el arrepentimiento? ¿O qué es el verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento es una palabra que usamos en las iglesias de toda una vida. Y escuchamos esa frase mucho. Tienes que arrepentirte, hay que arrepentirse, sin arrepentimiento no hay salvación, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué conocemos de la palabra arrepentimiento? Comúnmente cuando predicamos el Evangelio le decimos a alguien: tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿De cuáles pecados? Aún después de ser cristiano, ¿he de seguir arrepintiéndome? Bueno, si seguimos pecando, lo más lógico es que sí, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué cosa es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento aparece 50 veces en la Biblia. Depende de la versión que leamos. Hay versiones que no traducen la palabra arrepentimiento como tal. Hay versiones que usan otras palabras como ofensas a Dios por pecado, arrepentimiento por respondimiento o dolor, pero comúnmente vamos a encontrar la palabra arrepentimiento 50 veces, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, si el arrepentimiento tiene que ver con la salvación en Cristo, ¿qué pasa en el Antiguo Testamento? ¿De qué se arrepentía la gente? Vamos a ver todo,
nos vamos a quedar cortos porque hay mucho que hablar de la palabra arrepentimiento. Pero vamos a ver por encima de la Biblia un poco acerca de qué cosa es arrepentirse. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se utilizan dos palabras para arrepentirse. Es la palabra que si usted va a una sinagoga, los judíos te dicen, tienes que hacer techubá. Techubá es, tienes que arrepentirte. Y esa es una palabra de arrepentimiento, que quiere decir volverse. Implica alejarse de, pero no necesariamente con la idea de regresar al punto de partida. Implica retirarse de. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cuándo aparece por primera vez? Génesis 6. Y se arrepintió Dios. A ver, pero ¿cómo es posible que la primera vez que aparece la palabra arrepentimiento en la Biblia esté mezclada con Dios? ¿Tiene Dios algo de qué arrepentirse? No, Dios es santo, santo, santo. Lo que sucede es que la palabra aquí arrepentimiento no es la misma que estamos acostumbrados a ver en todo el Antiguo Testamento. La palabra hebrea para arrepentimiento, cuando habla de Dios en Génesis 6, no es la misma. Es otro tipo de palabra que tiene otra connotación. Quiere decir lamentarse, compadecerse, tener pesar. Así que Dios le pesó en su corazón el haber creado al hombre por la maldad que había. Pero no es un arrepentimiento para salvación. También vemos en la Biblia que hay palabras que se le llaman antropomórficas. Es cuando Dios se le atribuyen cualidades de un ser humano para que el hombre, cuando lea la Biblia, entienda a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice los ojos de Dios. Dios no tiene ojos, ¿no? Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Los brazos de Dios, los pies de Dios. Esas son frases antropomórficas y ahí está también arrepentirse. Ahora, el Antiguo Testamento habla de arrepentirse y convertirse y apartarse. Toda persona en la Biblia que se arrepintió de algo se apartó de algo más. O sea que arrepentimiento implica reconocer que hay algo que está mal y apartarse de eso. De lo contrario, lo que usted está sintiendo no es arrepentimiento, es pesar. Remordimiento, quizás porque lo sorprendieron en algo, pero no para con Dios quizás. Quizás alguien se siente mal porque sabe que hay algo que estuvo mal y que ahora el barrio, el pueblo comenta, o quizás la iglesia, pero eso no es un verdadero arrepentimiento. Es un pesar, es un dolor, es un remordimiento, como decía Rolando, pero no es un verdadero arrepentimiento. Algún hermano que busque Ezequiel 18, verso del 30 al 32. Y vamos a ver algo aquí de la palabra arrepentirse. Ezequiel 18, del 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Aquí la Biblia dice que Dios no se complace con el que muere. Dice, no quiero la muerte del que muere. Más bien, conviértanse y apártense. La palabra hebrea que se usa aquí para convertirse y apartarse es arrepiéntanse y vuélvanse de. O sea, arrepentimiento es algo así como tú vas caminando en esta dirección, te das cuenta que estás mal y tú regresas. Es un cambio total, es un giro, pero no solamente de pensamiento, sino de actividad. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. ¿Qué palabra se usa para arrepentimiento en el Nuevo Testamento? Es una palabra hebrea que quiere decir literalmente esto: cambio de mente. La palabra arrepentirse en griego es cambiar de pensamiento, cambio de mente acerca de algo. Se usa bastante en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces se encuentra aquí. Juan el Bautista predicó en el desierto el bautismo, decía él, para arrepentimiento. O sea, que quiere decir cambiar de mente o pensar diferente.
reconsiderar, moralmente sentir compunción, algo profundo, un sentimiento profundo de convicción en tu corazón. Esa es la palabra que se emplea en el Nuevo Testamento. San Agustín dijo que el arrepentimiento es la vuelta a Dios. Vamos a leer ahora Mateo 3, 1 y 2. Fíjense que Juan le dice a la gente de ahí de Judea, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos? Cristo. Y la Biblia dice que de pronto Cristo venía y se apareció a él para ser bautizado por él también. O sea que Juan le está diciendo, arrepiéntanse respecto a lo que creen de Jesucristo. Hermano, una persona se puede arrepentir en este mundo de ser un mal padre. ¿Por qué se puede arrepentir? Porque quizás ahora ve, después de viejo, que tiene a sus hijos alejados de él por todo lo que hizo en su vida. Pues no quiere decir que sea salvo. Una persona muriendo quizás de una enfermedad terminal en los pulmones por todo lo que fumó, quizás se arrepienta de haber fumado tanto, pero no quiere decir que es salvo. Una persona en la iglesia se puede arrepentir de algo que hizo, quizás por vergüenza con la iglesia, con los hermanos, pero no quiere decir que tiene un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino hace que tu carácter cambie, que lo que hiciste mal no solo cambie, sino que lo restituyas. Y la Biblia dice que Juan le decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo hay un arrepentimiento para salvación? Cuando la persona pone su fe en que Cristo lo puede salvar. Eso es un arrepentimiento para salvación. Es el arrepentimiento de aquel pecado que nos condena y se llama incredulidad, porque en Cristo todos los pecados son perdonados. Ahora, para que haya un arrepentimiento, tiene que haber una confesión de pecado. No sé si ustedes a veces han escuchado, Señor, perdona nuestros pecados. Sí, pero cuando tú estás orando con Dios, tú tienes que decirle a Dios cuáles son esos pecados. Una intimidad buena con Dios es cuando tú le dices, Señor, pequé en esto. Es ser sincero con Dios, ser honesto, porque Dios conoce el corazón. Dice, Señor, he pecado en este asunto. Una persona que no reconoce el pecado no se va a arrepentir. Así que el arrepentimiento comienza con el reconocimiento de que hay un pecado. Y segundo, con una confesión. David lo hizo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus misericordias, decía David. Perdona mis rebeliones, perdona mis pecados. O sea que usted tiene que estar claro cuál es el pecado. No es sencillamente una frase que decimos como una letanía cuando oramos. Es algo que tiene que salir del corazón. Y reconociendo que tú has ofendido a Dios. Porque el pecado ofende a Dios. El pecado no es solo una ofensa contra nuestros hermanos, es una ofensa contra Dios. Y reconociendo que hemos pecado contra el que es santo, ahí comienza una confesión para arrepentimiento. Ahora, vamos a ver algunas cosas interesantes con respecto al arrepentimiento. Juan 9:13. Sí, 13. Juan, es el Evangelio de Juan. El texto dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. O sea, ¿a quién llama el Señor a arrepentirse? A todos. Él dice, no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. La persona que cree que no tiene pecado no se va a arrepentir de nada. Pero, amados hermanos, la Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Una persona no puede ser salva sin primero verse a sí mismo como pecador. Y cuando se ve como pecador y que ha roto su relación con Dios, entonces viene una actitud de confesión, de arrepentimiento para con Dios. Ahora, una pregunta bien interesante, solo para pensar, no la vamos a responder ahora. ¿De qué pecado tenemos que arrepentirnos cuando vamos a Cristo?
Porque para serle sincero, si lo vamos a mencionar, tenemos que pasar un buen rato ahí. Digo, pienso yo. Cuando una persona viene a Cristo y quiere confesar sus pecados, bueno, yo conocí al Señor con 23 años. Ya llevaba 23 años pecando. O sea que el arrepentimiento implica la confesión, número uno, del pecado más grande de todo, que es el haberle dado las espaldas a Cristo. Pero ¿qué sucede? Tú no puedes hacer esto sin el Espíritu Santo. Ninguna persona se puede arrepentir si el Espíritu Santo no lo convence de pecado. Tú en tu carne y tu pecado no te deja ver el pecado. Al contrario, te llena de orgullo. Y lo que va a hacer es decirte, no, si tú no eres malo, ¿cuál es el pecado ese? Pero una persona que el Espíritu Santo lo ha convencido, siente en lo más profundo de su corazón la necesidad de perdón. Y ahí viene el arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Número uno, por haberle dado la espalda a Cristo, por haberlo rechazado. Yo conozco personas muy buenas moralmente, pero no son salvos. Muy buenas. Conocí, no sé la edad, ya los tiempos han cambiado mucho. La edad de la mía, de algunos de nosotros, nuestros padres vivieron toda la vida juntos, incluso mi madre nunca tuvo otro novio, mi papá sí tenía novia, pero bueno. Pero ¿qué quiero decir con esto? Tenían una vida moral muy buena, pero eso no es ser salvo. La salvación tiene que ver con Cristo. Y toda persona, por muy moralmente correcto que sea, si no va a Cristo y no pide perdón y no se arrepiente, no es salvo. Por eso es tan difícil a veces en lugares como por ejemplo Cuba predicarle el evangelio a los campesinos. Son gente muy noble, muy buena, pero son pecadores. Y tienes que hablarle que son pecadores y que tienen que arrepentirse para salvación. Y a veces dicen, bueno, pero ¿dónde está el pecado? No hay arrepentimiento si primero no hay una confesión de pecado. Reconocer, sí, he pecado. Y después una actitud de perdón. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, el arrepentimiento implica reconocimiento y una confesión de pecado primero, pero también un abandono de la práctica del pecado. O sea, ¿cómo es posible que una persona se arrepienta de un pecado y siga viviendo en él? Ahí no ha habido un verdadero arrepentimiento. No puede haberlo, porque el arrepentimiento implica conocimiento de pecado y apartarse de él. O sea, no es solo cambiar de pensamiento, sino apartarse de algo, cambiar de mente. O sea, esto está mal, pues tengo que volverme, apartarme de esto. Y déjenme decir, el arrepentimiento no es solo por lo que hacemos, sino por cosas que hemos pensado. Les voy a poner un ejemplo. Hay cosas que hemos aprendido, que hemos adquirido en el ámbito a veces hasta de la iglesia, de la tradición. Pero cuando tú vienes y lees la Biblia y la estudias y te das cuenta que lo que has pensado, lo que quizás hasta enseñado en algún momento está mal, también tienes que arrepentirte. El arrepentimiento no es solo de alguna obra que haces, es también hasta del pensamiento, de una enseñanza, de muchas cosas que están contrarias a la voluntad de Dios. Vamos a ver algún hermano que lea Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué dice que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hay arrepentimiento hay perdón, y donde hay perdón hay paz. Nadie podrá jamás vivir una vida llena de paz si no se siente perdonado. La Biblia dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. O sea, tú vas a ser feliz cuando tú te sientas perdonado por Dios. Y algún hermano que lea Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice en la primera epístola de Juan que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Pero después más adelante dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay perdón de pecados si no hay un arrepentimiento, si no hay una confesión de pecado. Lo primero es identificar qué es pecado.
para después poder arrepentirnos de ello. Ahora, para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. El arrepentimiento es una actitud del corazón. Surge después de haber oído la palabra de Dios. Ahora lo vamos a ver, vamos a dar un ejemplo. Es obra del Espíritu Santo, no de nosotros, no viene de nuestra carne. Tiene que ver con nuestra actitud hacia Jesucristo. O sea, es una actitud del corazón. Hechos, capítulo 2. Vamos a ir buscándolo. Pedro está hablando, Pedro está predicando, y de pronto dice la Biblia que cuando lo escucharon, la gente sintió una actitud tan profunda en el corazón. Vamos a leer Hechos 2, 37 y 38. Dice que cuando oyeron a Pedro, de hecho, Pedro estaba hablando de cómo crucificaron a Jesús. Pedro le está diciendo, a este Jesús ustedes lo mataron, al autor de la vida. Y cuando escucharon aquello, dice la Biblia que se compungieron de corazón. ¿Qué cosa es compungirse de corazón? ¿Sabe lo que quiere decir esta palabra? En el griego, perforar hasta atravesar y agitar violentamente. O sea que cuando ellos escucharon la palabra de Dios, lo que sucedió en sus corazones fue, su corazón fue agitado con violencia y su corazón fue punzonado, traspasado completamente. Cuando una persona se arrepiente porque ha escuchado la palabra de Dios y siente la convicción de lo que ha hecho, y su corazón, el Espíritu Santo, sí, dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿qué hace? Dice que penetra, discierne los pensamientos y rompe hasta los tuétanos. O sea, cuando tú sientes eso en tu corazón es porque ha venido a ti la palabra de Dios. Un arrepentimiento, mis hermanos, sin la palabra del Señor, ahí hay serios problemas. ¿De qué te arrepientes si tú no conoces la Biblia? ¿De qué te arrepientes si no conoces la palabra de Dios? Miren, hermano, la Biblia dice que la salvación, dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. O sea, si lo que tú me estás predicando, diciendo, no viene de Dios, no va a producir en mí una actitud de arrepentimiento. Tiene que estar la palabra de Dios presente. La palabra de Dios es la que hace esto, la que agita el corazón con violencia. Vamos a leer 2 Corintios 7:10. La Biblia dice que el arrepentimiento puede producir tristeza, pero es para salvación. Pero que la tristeza de este mundo, esa es la que produce muerte. O sea, cuando usted se arrepiente de algo, sí hay un sentimiento de tristeza, pero tienes que tener cuidado, porque hay algo que se llama culpa y hay algo que se llama convicción. El Espíritu Santo lo que trae a tu vida es convicción, no un mero sentimiento de culpa. La culpa lo que hace es hacerte ver como que mereces la conmiseración de todo el mundo. La culpa te hace ver quizás que te sientes mal por algo que sucedió, pero no trae convicción de pecado. La convicción es, esto que hice está mal, yo me arrepiento, me regreso y no lo vuelvo a hacer. Y esta es la diferencia entre Judas y Pedro. Hay un pasaje que dice que Judas se arrepintió, pero ¿cómo sabemos que no se salvó Judas y que ese arrepentimiento no fue genuino? Por lo que hizo después. Cuando Judas tiró las piezas de plata allí, él lo que tenía era remordimiento. ¿Qué hizo? Fue y solcó. O sea, Judas no fue capaz de enfrentarse a lo que dice la Biblia, la disciplina de Dios. ¿Pedro qué hizo? Pedro negó al Señor, no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. ¿Pero qué hizo después? Dice que lloró amargamente. O sea, que no fue un llanto cualquiera. Y no solo eso, no solo que lloró amargamente, sino que después fue y predicó el Evangelio. Y la Biblia, aquí vemos en Pentecostés, hermano, en Pentecostés se levantó Pedro, aquel que negó al Señor,
a predicar probablemente el sermón más importante de la iglesia. El día más importante de la iglesia. El día que vino el Espíritu Santo a morar de forma permanente a la vida de los cristianos. ¿Y quién fue el que predicó ahí? El que había negado a Cristo. ¿Por qué? Porque tuvo un arrepentimiento genuino. Y donde hay arrepentimiento es bendición. Y la Biblia dice que cuando Dios perdona, ¿dónde lanza los pecados? En lo profundo del mar. Fíjese que el hombre ha llegado al cosmos, ha llegado a la luna. Bueno, supuestamente algunos dicen que no, pero ha llegado bien lejos para allá arriba, pero al profundo del mar no. Nunca el hombre ha llegado ahí. Ahí es donde dice que Dios tira los pecados cuando los perdona. Y dice, venid, estemos a cuenta, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la limpia lana. O sea, el arrepentimiento produce paz porque produce perdón y produce bendición. Pero recuerda, no es solamente un mero sentimiento de, lo hice mal, es también un abandono de lo que hiciste mal. Un abandono. No es posible que una persona que tenga un verdadero arrepentimiento viva constantemente en pecado. Tú puedes venir hoy y decirse, mire, déjeme decirle, si usted cree que se está arrepintiendo de algo y sigue viviendo en eso, tu corazón se va a endurecer de tal manera que va a llegar un momento que tú a lo malo le vas a llamar bueno. Y te vas a confundir, porque el corazón se endurece. ¿Por qué se endurece? Porque vas a seguir viviendo y llega un momento, dice la Biblia, que si pecamos voluntariamente contra el conocimiento de la verdad, ya no queda ¿qué? Más sacrificio por los pecados. Llega un momento que, ¿de qué te vas a seguir arrepintiendo si sigues viviendo en el pecado? Así que arrepentimiento es, esto está mal, escuché la palabra de Dios, dice que está mal, yo lo que siento no es culpa, es convicción de pecado, me regreso de ese pecado, no vuelvo a andar en ese pecado, siento el perdón de Dios, la paz de Dios, eso es arrepentimiento. Ahora, ¿qué sucede? Que el arrepentimiento no es solo para la persona que viene a Cristo, también para los que somos cristianos. Porque los que somos cristianos también pecamos. Digo, no sé lo que creen ustedes, pero pecamos. Y también hay que arrepentirse, pero no para salvación. Tú no puedes pensar que tú vas a perder la salvación cada vez que pecas, sino la vas a perder todos los minutos. Cuando sacamos aquí la vas a perder 2 veces a la semana. Probablemente. No hay tal cosa como perder la salvación, pero sí pierdes el crecimiento, el gozo de la salvación. Y además de eso, mis hermanos, donde hay un pecado sin arrepentimiento, ahí hay una vida sin poder en el Espíritu, ahí hay una vida que puede traer consigo lo mismo enfermedad que muerte. Porque la Biblia dice en 1 Corintios, Pablo le dice, por todo el pecado que hay entre ustedes, algunos duermen. O sea, habían muerto. ¿Está con el Señor? Sí, pero habían muerto. O sea, que el arrepentimiento implica un abandono del pecado. La convicción, mis hermanos, es aquella que tú dices, pequé, lo hice mal y me aparto. Salmo 51, ¿qué dijo David? David dijo, contra ti he pecado. Y David se apartó del pecado, pero ¿siguió siendo David pecador? Sí. Nosotros somos criaturas que hemos sido formadas de barro y el alfarero nos va a ir dando vueltas y vueltas y vamos a sufrir, va a quitar lo que sobra de nosotros, va a poner lo que falta hasta el día que nos vayamos con Él. Ahora, el arrepentimiento en la vida del cristiano es distinto al arrepentimiento de una persona que viene a Cristo. Usted no se puede arrepentir para salvación todos los días, pero si hay un pecado en tu vida que no ha sido confesado, todavía no hay perdón, no hay una vida de crecimiento. Y es muy probable que tengas muchos dones, muchas cosas que hacer para el Señor, pero estás estancado, estás viviendo, patinando en el mismo lugar. ¿Qué es lo que falta? Un arrepentimiento genuino. Aunque eres salvo. Aunque eres salvo. Vamos a ir, mis hermanos, a Juan capítulo 16. Juan 16, algún hermano que lea los versos del 8 al 11. Está bien, no está ahí. La Biblia dice, está hablando del Espíritu Santo.
Dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué de pecado? ¿Qué dice el verso 9? De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el principal de los pecados es no creer en Jesucristo. La persona que no cree que Jesús es su Salvador, sencillamente no es salvo. No hay salvación fuera de Cristo. Y de nuevo, se puede arrepentir de muchas cosas, pero si no se arrepiente para con Dios, no es salvo. No ha habido un arrepentimiento para salvación. En Mateo capítulo 3, habla Juan el Bautista y está hablando del arrepentimiento y dice que estaba predicando en el desierto y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento tiene que ver con Cristo. Es bueno que una persona deje de beber, claro. Quizás se arrepintió porque ya no bebe, quizás dijo, he gastado todo el dinero, le he hecho daño a mi familia, quizás me han hasta expulsado del trabajo, mira todo el daño que me ha hecho la bebida, me arrepiento de haber bebido tanto, pero eso no quiere decir que sea salvo. Yo tengo un tío que murió de cirrosis hepática, por toda la bebida, por todo lo que vivió, y ese señor muriendo de cáncer, no quiso nunca recibir a Jesucristo, pero sí se arrepintió de haber bebido. ¿Es salvo? No. No hay salvación sin Cristo. Un arrepentimiento para salvación tiene que ver con Dios, tiene que ver que tú te arrepientes porque has ofendido a Dios. No solo porque has perdido tu familia o tus hijos, a Dios. Y lo que la experiencia nos ha demostrado es que cuando tú te arrepientes para con Dios, Dios resuelve todas las demás cosas. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Así que el arrepentimiento tiene que ver con Dios. Clemente de Alejandría dijo, el arrepentimiento es el camino para volver a la gracia de Dios. ¿Por qué el arrepentimiento tiene que ver con la gracia de Dios? Porque Dios no tiene que perdonar. No. Dios lo hace porque Él tiene gracia para con nosotros. Dios lo hace porque Él es misericordioso para con nosotros. No porque tiene que hacerlo. Dios no tiene que hacer nada. Dios es Dios. Por eso Clemente decía, arrepentimiento es volver a la gracia de Dios. Y Tertuliano decía, el arrepentimiento es un don de Dios que nos permite volver a la vida. ¿De qué nos arrepentimos? Los padres de la iglesia enfatizaban de que el arrepentimiento no era una mera confesión de pecado, sino un cambio de vida. Un cambio de vida. ¿Cómo es posible que haya tanta gente hoy en día, sobre todo en este tiempo y en América, que dice que son cristianos, que se bautizan, que dice, si tú te bautizas, el bautismo es un símbolo de arrepentimiento, y sigues viviendo la misma vida, y sigues metido en la discoteca, y sigues metido donde no tienes que ir, o ver lo que no tienes que ver, o tocar lo que no tienes que tocar? ¿Cómo es posible? Porque no ha habido un arrepentimiento genuino. Y muchas veces nosotros perdemos la capacidad como cristianos para ver eso. A veces perdemos la capacidad de ver qué cosa es un verdadero arrepentimiento. Vamos a Lucas. El arrepentimiento produce contentamiento en el corazón de Dios. Lucas 15, vamos a ir a Lucas 15 y vamos a ver cuán gozo produce el arrepentimiento en el corazón de Dios. ¿Algún hermano puede leer Lucas 15, 10? Dice la Biblia que por un pecador que se arrepiente hay gozo delante de Dios, hay gozo de los ángeles delante de Dios. Por uno que se arrepiente, por el arrepentimiento. Ahora miren qué interesante. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, cuando Jesús dice esto, Él está hablando de tres parábolas. Él habla de la oveja perdida. Él dice que un pastor dejó 99 y fue a buscar una que se la había perdido y regresó gozoso con su ovejita. También habla de una moneda que se había perdido y cuando es hallada, hay gozo cuando se halla la moneda. Y aquí viene y dice, también hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Y después de que habla del hijo pródigo. Después entra hablando de un muchacho que se fue de su casa, que estaba perdido, pero dice que fue hallado. Y que eso le trajo gozo al padre.
Así que el arrepentimiento produce contentamiento en el corazón de Dios. Una actitud de arrepentimiento, de convicción de pecado, de confesión y de volverse del mal, produce contentamiento en el corazón de Dios. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y también la Biblia dice que si tú haces volver al pecador de su camino, ¿qué harás? Salvarás de muerte un alma y cubrirás multitud de pecados. Hacer volver a una persona que está mal, que está en pecado de su camino, es salvar de muerte un alma. La Biblia lo expresa así, de esa manera. Vamos ahora también a buscar Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia dice que el que encubre sus pecados, el que los trata de ocultar, ¿qué pasa? No prospera. Pero el que los ¿qué? Los confiesa y se aparta. O sea que el arrepentimiento no es meramente una confesión o un llanto de eso descabellado. El arrepentimiento es confesión y apartarse de. Es confesar, he pecado, pero no voy a volver a hacer esto. Porque me ha dolido en mi corazón, porque he ofendido a Dios. Primeramente a Dios. También segunda de Pedro, vamos a ver ahora por qué Jesús no ha llegado todavía. ¿Por qué no ha habido todavía la segunda venida de Cristo? Segunda de Pedro 3:9. Jesús no ha venido, dice la Biblia, no porque retarda su promesa, no porque algunos piensan está tarde ya, no, sino porque quiere que todos los hombres se arrepientan. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, no un pequeño grupo, sino quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice que no quiere que ninguno perezca. Por eso, porque está esperando por el arrepentimiento de muchos. Ahora, Salmo 51:17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda tus palabras. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a ver algo aquí en el Salmo 51. Vamos a detenernos un momento. ¿Quién está hablando aquí? El rey David. Cuando él escribe esto, después que se llevó a Betsabé, no inmediatamente. Es probable que pasó casi un año en que David cometiera un pecado con Betsabé y se arrepintiera. ¿Por qué lo sabemos? Por el niño. El niño murió, después que nació el niño fue que David se arrepintió. Así que es probable que haya pasado un lapso de tiempo como de un año para que David se arrepintiera. Recuerden, cuando vino Natán él. Y entonces David recita el Salmo 51. Y él dice aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Dios nunca va a despreciar un arrepentimiento sincero. Dios no va a hacer eso jamás. Porque sería ir en contra de su propia naturaleza de misericordioso y de gracia. Pero David dice, Dios se place más en un corazón humillado, en un corazón contrito, que en los sacrificios. ¿Por qué dice esto David? Porque el pueblo de Israel iba al templo o al Mishkan, al tabernáculo, y sacrificaban animales, pero seguían viviendo la misma vida. Seguían siendo un pueblo duro y rebelde. Seguía siendo el pueblo de Dios, pero seguía siendo un pueblo duro de servicio. Y David dice, mire, mejor que los sacrificios es tener un corazón humilde. No hay algo que tú puedas hacer para comprar a Dios. No hay algo externo. El día que tú puedas hacer algo para comprar a Dios, entonces ya es una gracia, es una obra. El arrepentimiento que no viene de Dios puede convertirse en una obra. Usted no ha escuchado una frase, yo la escuchaba a veces, yo voy a mandar mi diezmo para la iglesia.
No, Dios quiere que tú vayas. Pero ¿saben por qué había personas que hacían esto? Porque pensaban que quedaban bien con Dios mientras estaban viviendo una vida desagradable delante de sus ojos. Entonces pensaban que podían quedar bien con algo. Era como comprar el don de Dios con dinero. O sea, la gracia de Dios, mis hermanos, no tiene límite en nuestro entendimiento. Dios nos da lo que no merecemos todos los días, abundantemente. Dios es un Dios de gracia. Y David dijo en el Salmo 51, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David no dijo, vuélveme la salvación, sino el gozo de la salvación. Donde hay pecado y no hay arrepentimiento, ahí no hay gozo. Verdaderamente, si somos cristianos y hemos nacido de nuevo, eso nos va a llevar siempre a una actitud de arrepentimiento. El Espíritu Santo siempre te va a decir lo que está bien y lo que está mal porque habita dentro de ti. El Espíritu Santo no se puede ir de ti. Puede estar contrito, pues no te va a abandonar nunca porque te ha sellado. Efesios 1:13 dice, perdón, que no ha sellado hasta el día de su venida. Ahora, otra cosa importante. El verdadero arrepentimiento produce ¿qué? Frutos. Si hay un arrepentimiento, va a haber frutos. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Miren, aquí en Mateo 3, del 7 al 8, dice que cuando Juan el Bautista vio que venían a él los fariseos y los saduceos, que venían a su bautismo, él les decía, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él está diciendo, espérate, porque miren, los fariseos, los judíos son así. Ellos creen en cuanta cosa escuchan, pero no vean frutos. A ver, vienes a un bautismo por arrepentimiento, vienes a confesar pecados que vas a seguir viviendo en ellos. Y él le dice, no pueden huir de la ira venidera, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Gregorio Magno dijo en una ocasión, el arrepentimiento no es solo lamentar el pecado, sino también abandonar el pecado. El arrepentimiento tiene que ver con una confesión y apartarse del pecado. Vamos a ver el caso de Zaqueo. ¿Ustedes recuerdan a Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo, según narra el Evangelio de Lucas, capítulo 19, dice la Biblia que tuvo aquel encuentro con Jesucristo, pero él invita al Señor a su casa y le dice algo. Le dice, verso 8, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, él sabía que sí, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Arrepentimiento es que tú restituyes el mal que hiciste. Eso es un verdadero arrepentimiento. Ofendiste a un hermano, te arrepentiste, tú fuiste y le pediste perdón. De lo contrario, ¿dónde está la prueba de arrepentimiento? ¿Dónde está? Delante, para con Dios. Ofendiste a tu esposa antes de salir para la iglesia porque estaban apurados y le dijiste algo, no oíste haberle dicho, te arrepentiste, ya fuiste y hablaste con ella. No, todavía, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está? Llegaste a un lugar, hiciste una compra, saliste con el carrito y de pronto te das cuenta que hay algo que tú no pagaste, que estaba ahí. Vamos a pensar que se lo olvidó a la cajera marcarlo. Te lo llevaste para tu casa, ahí no hay arrepentimiento. ¿Qué hiciste? Lo regresaste y dijiste, mira, me falta esto, yo no lo he pagado, y lo pagas. Ahí hay un verdadero arrepentimiento. Donde hay arrepentimiento hay restitución, hay una vuelta atrás. No solamente esto está mal, Señor, perdóname. Ok, ¿qué vamos a hacer con eso? No hay pecado que no tiene consecuencias. Todos los pecados tienen consecuencias. No hay pecado que no tenga restitución. Ha de tenerla. De lo contrario, ¿dónde está el verdadero arrepentimiento? Ahí volvemos a Judas y a Pedro. Judas tuvo una actitud totalmente distinta, pero Pedro no. Pedro decidió volver a Cristo y de una manera, ustedes se han puesto a pensar aquel momento en que Pedro está en la barca, Jesús resucitado está del otro lado de la orilla, y ellos se dan cuenta que es Jesús porque ellos tiran la red y no habían pescado nada. Y el Señor le dice, tiren la red del otro lado. Y ellos se dan cuenta y dicen, solamente Cristo puede hacer esto. Y Pedro seguro pensó, este es el que me dijo
que yo iba a ser ¿qué? Pescador de hombres, y yo estoy otra vez en la barca. Esto no es lo que él me dijo que yo iba a hacer. ¿Qué hizo Pedro? Se tiró de la barca, volvió al encuentro con Cristo y salió a predicar. O sea, hay un arrepentimiento, tiene que haber una restitución. De lo contrario, no ha habido un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento comienza con el dolor por haber ofendido al propio Dios. Cuando usted peca, ofende a Dios por haber ido en contra de su voluntad y aquello que afecta a su propósito. Miren, hermano, ¿recuerdan el hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? No lo vamos a buscar, yo se lo voy a leer. Lucas capítulo 15, dice la Biblia que el hijo pródigo se va de su casa, comienza a vivir una vida apartada, perdido, pero de pronto él tiene una actitud de arrepentimiento. ¿Por qué yo lo sé? Porque él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué hizo el hijo pródigo? Regresó a su casa, se encontró con su padre y le dijo exactamente las mismas palabras. Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo mismo que él pensó que le iba a decir al padre fue lo que vino y le dijo al padre. Y además él dijo, tengo que regresar, y regresa. Pues no solo esto, el hijo pródigo le dice pecado, primero ¿contra quién? Contra el cielo, y después contra ti. O sea, el hijo pródigo dijo, el primer pecado mío es contra Dios, y después contra mi padre. Cuando usted peca contra alguien, está pecando también contra Dios. Y la primera actitud de arrepentimiento es contra ese Dios que es santo, santo, santo. Y después, la restitución. Dice que él le dijo exactamente lo mismo. Dice que levantándose fue a su padre. O sea, él no se arrepintió y se quedó ahí. El hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y se levantó y fue al padre. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y si tú te levantas y vas a Él, Él te va a escuchar, Él te va a perdonar. Y después la actitud tuya del corazón va a ser ir a restituir tu pecado. Porque eso es lo que hace Dios en el alma a una persona verdaderamente arrepentida. Pero bueno, solo contra Dios, dijo él, primero contra Dios, después contra mi padre. Pero David, miren, David tuvo un pecado, nosotros le decimos horroroso. David, fue escandaloso el pecado de David, hasta el punto que la Biblia dice que el pecado de David hizo que los enemigos de Dios blasfemaran contra él. Pero ¿qué sucede? David viene en el Salmo 51 y él le dice algo a Dios. Él dice, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David pecó y afectó también a Urías Geteo, el esposo de Betsabé. También el pueblo de Israel fue afectado con eso. Perdieron batallas por eso. David los entregó en manos, Dios los entregó en manos de sus enemigos, de los enemigos de David. Sin embargo, David comienza diciendo, pero contra ti he pecado. ¿Para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra. Señor, si la gente no me ve restituir a mí el pecado que he cometido porque estoy arrepentido, ¿cómo van a ver la justicia en tu palabra? Fue lo que dijo David. Donde hay arrepentimiento, hay reconocimiento de que hemos pecado contra Dios y después restituimos nuestro pecado. No solo eso, en Génesis, capítulo 39, se narra la historia de José. José llegó a casa del faraón y dice la Biblia que la esposa de faraón se enamoró de José. Y de pronto José, cuando ella se le insinúa, le dice esto: no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Está hablando del esposo de esta muchacha. Dice después, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? José dice, mira, tu esposo me ha puesto sobre todo esto. Lo único que me ha reservado, por supuesto, que es a ti. Pero si yo me llego a ti, ¿cómo haría yo este grande mal pecando contra Dios? O sea, lo primero que reconoce José es que si yo peco, al primero que ofendo es a Dios. Mi hermano, arrepentimiento para salvación tiene que ver con un cambio de mente hacia Jesucristo, que conlleva una vida de devoción hacia Él y restaura nuestra comunión con Dios. Ahora, algo interesante que vamos a ver del arrepentimiento. No sé si le ha predicado el Evangelio a alguien alguna vez. A mí me lo predicaron y me dijeron,
tú eres pecador, tienes que arrepentirte por haber roto la ley de Dios. Y yo decía, bueno, ¿cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. Y quizás todos nosotros creemos eso, ¿no? Bueno, pero aquí hay un problema. Bueno, hay dos, y grandes. Si el pecado mío es por romper los 10 mandamientos, entonces yo tengo que arrepentirme de tener otros dioses delante de Dios, adulterio, robar, matar, pero también de no guardar el sábado. Eso están los 10 mandamientos. O sea que hay algo más en esto del pecado que tiene que ver con algo que no es sencillamente los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el primer hombre que pecó no tenía los 10 mandamientos. ¿Quién fue? Adán. Todavía Dios no le había dado a Moisés los 10 mandamientos. ¿Pecó Adán? Sí. Porque el pecado, mis hermanos, es ir en contra de lo que Dios ha dicho, en contra de la voluntad de Dios. La Biblia dice que Adán pecó. Dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿yo me tengo que arrepentir de que Adán haya pecado? No, yo tengo un pecado que es personal y tengo una responsabilidad personal delante de Dios con mi pecado. Lo que yo tengo de Adán es mi naturaleza pecadora. No es pecado que cometo todos los días. No sé si me entienden. Yo no puedo culpar a Adán de si yo salgo de aquí y nos da, pues no sé, por llevarnos la roja. La culpa no es de Adán. Yo heredo una herencia pecaminosa de Adán. La heredo, que en algún momento San Agustín le llamó el pecado original, pero eso no me quita a mí mi responsabilidad delante de Dios por mis actos. Y hay pecado que es pecado personal. Y usted tiene que darle cuenta a Dios por eso y arrepentirse de ese pecado. Así que no es solamente haber roto los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es parte de la ley de Dios, pero Adán no los tenía y pecó también. Nosotros, mis hermanos, tenemos que reconocer que somos pecadores y que hay una sola vía, una sola solución para la salvación, y es Cristo. Juan el Bautista predicaba, volverse a Dios es recibir a Jesús como Salvador. Pero ¿qué dijeron ellos? Ellos dijeron, nosotros arrepentirnos, Abraham es nuestro padre. O sea que ellos están diciendo, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. No tenemos de qué arrepentirnos. Abraham es nuestro padre. Bueno, aquí hay un problema serio, porque ellos pensaban que tenían la correcta relación con Dios por ser parte de un grupo étnico a quien Dios le había confiado la ley. Vamos a leer Romanos capítulo 6 y versos 6 y 7. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con Ese es Romanos 6. Romanos 6, 6, No, perdón, el pasaje es este. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Y Gálatas 3, 29 al 29. hasta 3, 29. 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que la Biblia está diciendo, ustedes no son perdonados por ser hijos de Abraham. Eso nos concierne a todos los hijos de Dios, todos los que por la fe hemos venido al conocimiento de Jesucristo. En Lucas el Señor dijo, antes bien os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, todos.
pereceréis igualmente, lo repite aquí el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, 2 veces. El arrepentimiento, mis hermanos, no es una actitud emocional, es una convicción. Me arrepiento de esto y me regreso de eso. Yo no creo que Pedro se convirtió cuando lloró. Yo creo que Pedro se convirtió cuando él le dijo a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Porque Jesús le dijo, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero después dice que lloró amargamente cuando vio que su pecado era de negar a Jesús, aquel hombre que había estado con él por más de 3 años, su maestro y su Señor. No podemos pretender que Jesús es nuestro Salvador sin que sea el Señor de nuestra vida. Nosotros tenemos que tratar de buscar a Dios siempre y esto implica el arrepentimiento. Quiere decir que si hay arrepentimiento es porque los hijos de Dios también pecan. No para salvación, porque ya hemos sido salvos. Y esa es la diferencia entre el arrepentimiento para salvación y el arrepentimiento siendo cristiano. Si usted siendo cristiano sencillamente no se arrepiente de algún pecado, pues, número uno, no va a crecer. Además de eso, no vas a vivir una vida de felicidad ni de paz, porque el Espíritu Santo tiene que decir que eso está mal. De verdad que no podemos entender toda una vida, una persona no puede vivir de espaldas a lo que el Espíritu Santo te dice. No podemos vivir toda una vida de espaldas a Dios, sabiendo que algo que hacemos, decimos, pensamos o vemos, a Dios no le agrada. No puede ser que vivamos una vida así. A los jóvenes una vez le hicimos esta pregunta. ¿Alguna vez has cometido un pecado del cual te has arrepentido anteriormente? Y ahí había todo un debate. Porque a veces, desgraciadamente, lo que tenemos en nuestra mente como pecado es todas aquellas cosas que producen un escándalo, que es el adulterio, si la fornicación, pero es que hay muchas cosas que son pecados y tenemos que arrepentirnos. Les voy a decir uno bien sencillo, que ocurre bastante. A veces decimos lo que no tenemos que decir. Y lo hacemos una y otra vez. Y creemos que no, que hay otros pecados que son los que merecen arrepentimiento. No, ese también. Ese también. Y es tan dañino como todos los otros que hemos mencionado. ¿Y qué sucede? Que hoy decimos lo que no tenemos que decir, donde no tenemos que decirlo. Y quizás nos arrepentimos, pero es una cosita así como, ay Señor, ¿por qué dije esto? Óyeme, la otra semana estamos otra vez diciendo lo que no tenemos que decir, donde no tenemos que decir, a quien no se lo tenemos que decir. O sea, el arrepentimiento implica, mis hermanos, una actitud no solo del corazón, sino de apartarse de. Reconozco que esto es pecado, lo confieso y me aparto. No puede haber arrepentimiento si no te apartas del pecado. No ha habido una confesión sincera. No ha habido un arrepentimiento sincero. Bueno, hasta aquí llegamos, ya son las 10:35. Si algún hermano quiere hacer algún aporte a la clase.